Cuando caí, mi familia me dio la espalda. 5 años más tarde volvieron exigiendo mi hogar: no tienes familia, la casa es nuestra. En vez de discutir, llamé al 911 y les apagué la fiesta. Soy Marisol, tengo 32 años, y jamás pensé que quienes compartían mi sangre me traicionarían 2 veces. Después de 5 años de silencio absoluto, llegaron con maletas en la mano, caminando hacia adentro como si fueran los dueños del lugar. Mi padre, Carlos, me miró directamente a los ojos y pronunció aquella sentencia que me dejó helada. No discutí ni grité. Solo tomé mi teléfono y marqué 3 números. Crecí en un vecindario tranquilo de Pensilvania, donde desde afuera parecíamos una familia normal. Mi padre, Carlos, trabajaba como gerente de banco, siempre impecable con sus trajes y con ese maletín que parecía parte de su cuerpo. Mi madre, Elena, era enfermera en el hospital local, haciendo turnos interminables, pero aún así manteniendo la casa impecable. También estaba mi hermano mayor, Andrés, 3 años mayor que yo, el hijo dorado de la familia. Vivíamos en una casa modesta de 3 habitaciones con un pequeño jardín trasero. Ni ricos ni pobres, una familia promedio intentando salir adelante. Pero bajo esa fachada de postal se escondían dinámicas que marcaron mi vida entera. Desde pequeña noté que las expectativas eran diferentes para mí y para mi hermano. Para mis padres, Andrés estaba destinado al éxito. Sus notas mediocres eran motivo de celebración, mientras que mis calificaciones perfectas eran simplemente lo esperado. Cuando consiguió ingresar a la universidad estatal con una beca parcial, mis padres organizaron una gran fiesta y le compraron un coche nuevo. Vaciarían buena parte de sus ahorros para que no tuviera demasiadas deudas. En cambio, a mí me recordaban desde la secundaria que debía trabajar medio tiempo si quería costear la universidad. A los 16 ya repartía mi tiempo entre la escuela y un restaurante donde servía hamburguesas y panqueques para ahorrar cada centavo. Aunque mantenía un promedio perfecto y estaba en múltiples actividades extracurriculares, nunca hubo conversaciones sobre universidades prestigiosas para mí. El mensaje era claro: aunque nadie lo dijera, Andrés era la inversión, yo la nota al pie. La única persona que me veía de otra manera era mi abuela materna, Dolores. Ella vivía a 1 hora de distancia, en una cabaña con un jardín que, para mí de niña, era un lugar mágico. Cada verano pasaba 3 semanas con ella, mientras Andrés asistía a campamentos deportivos pagados por mis padres. Aquellos días eran mi salvación. Marisol, me decía mientras me enseñaba a sembrar tomates, nunca dejes que otros definan tu valor. Solo tú decides eso. Y nunca dependas de nadie para tener un techo. Aprende a construir el tuyo propio. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo como costurera, guiaban las mías en la tierra. Había criado sola a sus 3 hijos tras la muerte de mi abuelo, cuando mi madre apenas tenía 12 años. Ella se convirtió en mi faro, el ejemplo de fuerza e independencia que seguí cada vez que en casa me faltaba el aire. La presión aumentó cuando se acercó el momento de elegir universidad. Mi madre quería que estudiara enfermería como ella. Es un trabajo estable, siempre tendrás empleo, repetía, ignorando que jamás me había interesado la medicina. Mi padre coincidía: las carreras creativas son para los que tienen dinero familiar de respaldo. Pero yo ya había descubierto mi verdadera pasión, el diseño gráfico. Fue mi profesora, la Mrs. Rivera, quien notó mi habilidad para la composición y me introdujo a los programas de diseño digital. Me enamoré al instante. Pasaba horas extras en la escuela, participaba en concursos y llegué a ganar un premio regional. Para mis padres aquello no era más que un pasatiempo, nunca un camino serio. El conflicto estalló en mi último año de secundaria, cuando llegaron las cartas de aceptación. Postulé a un college comunitario con un programa sólido de diseño y también a varias universidades estatales con opciones en artes. Al recibir las respuestas, mis padres fueron tajantes: no daremos un centavo si insistes con ese título inútil. O eliges enfermería o negocios, o te pagas sola los estudios. Busqué apoyo en mi madre, pero evitó mirarme. Andrés, que estaba de visita, sonrió con ironía desde el otro lado de la mesa. Tal vez deberías escuchar a papá, Marisol. No todo el mundo sirve para una carrera de verdad. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero al día siguiente me levanté con la decisión tomada: estudiaría diseño, aunque tuviera que costearlo sola. Me matriculé en el Community College, trabajé casi 40 horas semanales entre una cafetería y una tienda del centro comercial, y aún así logré mantener un promedio de 3.8. A los 18 me mudé a un pequeño departamento compartido con 2 compañeras, sin mirar atrás. Cada visita a la casa de Dolores reforzaba mi determinación. Tras 2 años, logré transferirme a una universidad estatal para terminar mi licenciatura. Para entonces, apenas hablaba con mis padres.
Solo nos veíamos en las festividades, donde mi padre me hacía preguntas hirientes sobre cuánto ganaría con ese título y mi madre me deslizaba billetes de 20 en la mano como si yo siguiera siendo una niña. Mientras tanto, Andrés ya se había graduado y conseguido empleo en una firma financiera, siguiendo los pasos de mi padre. Cada reunión familiar se convertía en vitrina de su éxito y en un recordatorio de mi supuesta mediocridad. Andrés consiguió un ascenso, presumía mi madre. Está viendo un departamento en el centro. Y el silencio que seguía siempre llevaba la comparación implícita. Cuando finalmente recibí mi título universitario en diseño gráfico, tenía 22 años y llevaba 4 años sin vivir en la casa de mis padres. Para ellos, yo era la hija que eligió mal. Para mí, era la primera vez que me sentía libre. Asistía a mi ceremonia de graduación completamente sola. Mis padres habían preferido viajar a un congreso relacionado con el trabajo de mi hermano Andrés antes que acompañarme. La única persona de mi familia presente fue mi abuela Dolores, que a sus 82 años necesitaba un andador para moverse debido a la artritis. Su sonrisa orgullosa mientras yo cruzaba el escenario con mi título en la mano significó mucho más que la ausencia del resto de la familia. Con el diploma ya asegurado, decidí mudarme a Filadelfia en busca de mejores oportunidades laborales. El ámbito del diseño estaba creciendo allí y había conseguido una pasantía que podía convertirse en un empleo estable. La noche anterior a mi partida cené con mi abuela en su porche. Entre bocados de pastel le confesé con nerviosismo: «Tengo miedo, ¿y si ellos tenían razón y fracaso?». Ella me tomó de la mano con firmeza, sus ojos aún brillantes pese a la edad. «Marisol, el único fracaso verdadero es vivir el sueño de otra persona. Persigue el tuyo, y recuerda, siempre tendrás un lugar conmigo si necesitas descansar». Sus palabras resonaron en mi mente mientras al día siguiente cargaba el coche y me dirigía hacia lo desconocido, decidida a demostrar que podía salir adelante aunque mis padres no creyeran en mí. Los primeros 2 años en Filadelfia fueron duros, pero también gratificantes. Pasé de ser interna a trabajar como diseñadora junior en una pequeña agencia de marketing. El salario era modesto, pero me permitió crear un portafolio sólido y establecer contactos importantes en la industria. Cuando caí, mi familia me dio la espalda. 5 años más tarde volvieron exigiendo mi hogar: «No tienes familia, la casa es nuestra». En vez de discutir, llamé al 911 y les apagué la fiesta. «Soy Marisol, tengo 32 años, y jamás pensé que quienes compartían mi sangre me traicionarían 2 veces». Después de 5 años de silencio absoluto, llegaron con maletas en la mano, caminando hacia adentro como si fueran los dueños del lugar. Mi padre, Carlos, me miró directamente a los ojos y pronunció aquella sentencia que me dejó helada. No discutí ni grité. Solo tomé mi teléfono y marqué 3 números. Crecí en un vecindario tranquilo de Pensilvania, donde desde afuera parecíamos una familia normal. Mi padre, Carlos, trabajaba como gerente de banco, siempre impecable con sus trajes y con ese maletín que parecía parte de su cuerpo. Mi madre, Elena, era enfermera en el hospital local, haciendo turnos interminables, pero aún así manteniendo la casa impecable. También estaba mi hermano mayor, Andrés, 3 años mayor que yo, el hijo dorado de la familia. Vivíamos en una casa modesta de 3 habitaciones con un pequeño jardín trasero. Ni ricos ni pobres, una familia promedio intentando salir adelante. Pero bajo esa fachada de postal se escondían dinámicas que marcaron mi vida entera. Desde pequeña noté que las expectativas eran diferentes para mí y para mi hermano. Para mis padres, Andrés estaba destinado al éxito. Sus notas mediocres eran motivo de celebración, mientras que mis calificaciones perfectas eran simplemente lo esperado. Cuando consiguió ingresar a la universidad estatal con una beca parcial, mis padres organizaron una gran fiesta y le compraron un coche nuevo. Vaciarían buena parte de sus ahorros para que no tuviera demasiadas deudas. En cambio, a mí me recordaban desde la secundaria que debía trabajar medio tiempo si quería costear la universidad. A los 16 ya repartía mi tiempo entre la escuela y un restaurante donde servía hamburguesas y panqueques para ahorrar cada centavo. Aunque mantenía un promedio perfecto y estaba en múltiples actividades extracurriculares, nunca hubo conversaciones sobre universidades prestigiosas para mí. El mensaje era claro: aunque nadie lo dijera, Andrés era la inversión, yo la nota al pie. La única persona que me veía de otra manera era mi abuela materna, Dolores. Ella vivía a 1 hora de distancia, en una cabaña con un jardín que, para mí de niña, era un lugar mágico. Cada verano pasaba 3 semanas con ella, mientras Andrés asistía a campamentos deportivos pagados por mis padres. Aquellos días eran mi salvación. Marisol, me decía mientras me enseñaba a sembrar tomates, nunca dejes que otros definan tu valor. Solo tú decides eso. Y nunca dependas de nadie para tener un techo. Aprende a construir el tuyo propio. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo como costurera, guiaban las mías en la tierra.
Había criado sola a sus 3 hijos tras la muerte de mi abuelo, cuando mi madre apenas tenía 12 años. Ella se convirtió en mi faro, el ejemplo de fuerza e independencia que seguí cada vez que en casa me faltaba el aire. La presión aumentó cuando se acercó el momento de elegir universidad. Mi madre quería que estudiara enfermería como ella. Es un trabajo estable, siempre tendrás empleo, repetía, ignorando que jamás me había interesado la medicina. Mi padre coincidía, las carreras creativas son para los que tienen dinero familiar de respaldo. Pero yo ya había descubierto mi verdadera pasión, el diseño gráfico. Fue mi profesora, la Mrs. Rivera, quien notó mi habilidad para la composición y me introdujo a los programas de diseño digital. Me enamoré al instante. Pasaba horas extras en la escuela, participaba en concursos y llegué a ganar un premio regional. Para mis padres aquello no era más que un pasatiempo, nunca un camino serio. El conflicto estalló en mi último año de secundaria, cuando llegaron las cartas de aceptación. Postulé a un college comunitario con un programa sólido de diseño y también a varias universidades estatales con opciones en artes. Al recibir las respuestas, mis padres fueron tajantes: no daremos un centavo si insistes con ese título inútil. O eliges enfermería o negocios, o te pagas sola los estudios. Busqué apoyo en mi madre, pero evitó mirarme. Andrés, que estaba de visita, sonrió con ironía desde el otro lado de la mesa. Tal vez deberías escuchar a papá, Marisol. No todo el mundo sirve para una carrera de verdad. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero al día siguiente me levanté con la decisión tomada: estudiaría diseño, aunque tuviera que costearlo sola. Me matriculé en el Community College, trabajé casi 40 horas semanales entre una cafetería y una tienda del centro comercial, y aún así logré mantener un promedio de 3.8. A los 18 me mudé a un pequeño departamento compartido con 2 compañeras, sin mirar atrás. Cada visita a la casa de Dolores reforzaba mi determinación. Tras 2 años, logré transferirme a una universidad estatal para terminar mi licenciatura. Para entonces, apenas hablaba con mis padres. Solo nos veíamos en las festividades, donde mi padre me hacía preguntas hirientes sobre cuánto ganaría con ese título y mi madre me deslizaba billetes de 20 en la mano como si yo siguiera siendo una niña. Mientras tanto, Andrés ya se había graduado y conseguido empleo en una firma financiera, siguiendo los pasos de mi padre. Cada reunión familiar se convertía en vitrina de su éxito y en un recordatorio de mi supuesta mediocridad. Andrés consiguió un ascenso, presumía mi madre. Está viendo un departamento en el centro. Y el silencio que seguía siempre llevaba la comparación implícita. Cuando finalmente recibí mi título universitario en diseño gráfico, tenía 22 años y llevaba 4 años sin vivir en la casa de mis padres. Para ellos, yo era la hija que eligió mal. Para mí, era la primera vez que me sentía libre. Asistía a mi ceremonia de graduación completamente sola. Mis padres habían preferido viajar a un congreso relacionado con el trabajo de mi hermano Andrés antes que acompañarme. La única persona de mi familia presente fue mi abuela Dolores, que a sus 82 años necesitaba un andador para moverse debido a la artritis. Su sonrisa orgullosa mientras yo cruzaba el escenario con mi título en la mano significó mucho más que la ausencia del resto de la familia. Con el diploma ya asegurado, decidí mudarme a Filadelfia en busca de mejores oportunidades laborales. El ámbito del diseño estaba creciendo allí y había conseguido una pasantía que podía convertirse en un empleo estable. La noche anterior a mi partida cené con mi abuela en su porche. Entre bocados de pastel le confesé con nerviosismo: «Tengo miedo, ¿y si ellos tenían razón y fracaso?». Ella me tomó de la mano con firmeza, sus ojos aún brillantes pese a la edad. «Marisol, el único fracaso verdadero es vivir el sueño de otra persona. Persigue el tuyo, y recuerda, siempre tendrás un lugar conmigo si necesitas descansar». Sus palabras resonaron en mi mente mientras al día siguiente cargaba el coche y me dirigía hacia lo desconocido, decidida a demostrar que podía salir adelante aunque mis padres no creyeran en mí. Los primeros 2 años en Filadelfia fueron duros, pero también gratificantes. Pasé de ser interna a trabajar como diseñadora junior en una pequeña agencia de marketing. El salario era modesto, pero me permitió crear un portafolio sólido y establecer contactos importantes en la industria. Compartía un apartamento de 2 habitaciones, bastante deteriorado, con Claudia, una maestra a la que conocí mediante una aplicación de búsqueda de compañeros. Rápidamente nos hicimos amigas y convertimos ese lugar en un hogar acogedor gracias a muebles de segunda mano y proyectos de bricolaje. Yo llamaba a mi abuela Dolores cada semana y la visitaba cuando podía. Con mis padres, en cambio, la relación se reducía a llamadas obligatorias de cumpleaños y tensas reuniones en acción de gracias. Andrés había recibido un ascenso y había comprado el condominio en el centro que tanto deseaba, mi madre nunca dejaba de mencionarlo cuando hablábamos. 5 años atrás todo se vino abajo. La recesión golpeó con fuerza nuestro sector.
En apenas 2 meses la agencia perdió a sus principales clientes. Una mañana, al llegar a la oficina, encontramos la puerta cerrada y un aviso de bancarrota pegado en la ventana. Así, de un día para otro, me quedé sin trabajo. Me lancé de inmediato al mundo freelance, contactando a antiguos clientes y postulando a cualquier puesto disponible. Pero la crisis reducía presupuestos y los diseñadores independientes éramos los primeros sacrificados. Mis pequeños ahorros se agotaron rápidamente entre renta y comida. Claudia me ayudaba cuando podía, pagando servicios o compartiendo las obras que llevaba del comedor de profesores, pero su propio salario era limitado. Tras 3 meses de trabajos esporádicos y deudas crecientes, recibí un aviso de desalojo. Había pagado solo parte de la renta durante 2 meses, y el propietario había perdido la paciencia. Para empeorar las cosas, Claudia se mudaría con su novio al mes siguiente y yo no tenía cómo cubrir el alquiler sola. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba a pocas semanas de quedarme en la calle. Desesperada, tragué mi orgullo y llamé a mis padres. El teléfono sonó 4 veces antes de que mi madre contestara distraída. «Hola. Mamá, soy Marisol», dije con la voz temblorosa. «Necesito ayuda». Escuché cómo ella le avisaba a mi padre: «Carlos, es Marisol». Les expliqué mi situación con calma, pidiéndoles prestado solo 1 mes de alquiler mientras conseguía trabajo estable. Prometí devolverlo con intereses. El silencio al otro lado se prolongó hasta volverse insoportable. Finalmente, la voz fría de mi padre se escuchó. «Marisol, esto es justo lo que te advertimos. Elegiste una carrera inestable y mira dónde terminaste». «Papá, por favor», supliqué entre lágrimas. «Solo necesito un poco de ayuda para recuperarme. Tengo entrevistas programadas, pero necesito un lugar donde vivir». Mi madre intervino enseguida. «Estamos pagando la matrícula del MBA de Andrés. No tenemos fondos extra ahora mismo». Sabía que era mentira. Siempre habían encontrado dinero para los proyectos de mi hermano, lo que querían decir era que no lo tenían para mí. «Tú tomaste tus decisiones ignorando nuestros consejos», añadió mi padre con firmeza. «Ahora debes asumir las consecuencias». Colgaron sin ofrecer ni dinero ni siquiera un lugar temporal donde quedarme. Me derrumbé en el suelo de mi cuarto, rodeada de cajas a medio empacar, llorando hasta quedarme sin fuerzas. Esa noche intenté llamar a mi abuela, pero no respondió. Al día siguiente, una vecina me informó que estaba hospitalizada por neumonía. Deseaba estar con ella, pero no tenía dinero para viajar ni dónde dejar mis cosas. 2 semanas más tarde el desalojo fue oficial. Claudia me ayudó a cargar lo indispensable en mi viejo Honda Civic, mi equipo de diseño, ropa y algunos objetos personales. El resto lo guardé en un pequeño depósito que pagué con mis últimos $100. Sin otra alternativa, conduje hasta la casa de mis padres. Era una lluviosa tarde de octubre. Aparqué en su entrada, y tras 20 minutos de reunir valor, toqué el timbre. Mi padre abrió la puerta sorprendido al principio, pero pronto su expresión se volvió severa al ver mi aspecto agotado. «¿Qué haces aquí, Marisol?» «Perdí mi apartamento. Solo necesito quedarme unas semanas hasta conseguir trabajo y ahorrar para un nuevo lugar. Por favor». Él miró mi coche lleno de pertenencias y frunció el ceño. «Esto es lo que ocurre con esas carreras artísticas. Inestabilidad pura». «¿Quién es?», preguntó mi madre acercándose. Cuando me vio, endureció el rostro. «Nuestra hija parece haberse quedado sin hogar», respondió él con desdén. «No estoy sin hogar», murmuré con voz quebrada. «Solo necesito a mi familia ahora». «Tú elegiste tu camino», replicó mi padre cruzado de brazos. «No puedes rechazar nuestros consejos y después esperar nuestro apoyo cuando tus decisiones fracasan». «Además», añadió mi madre, «mañana tenemos la reunión de la asociación vecinal. No es buen momento». Y sin más, me cerraron la puerta en la cara. Me quedé empapada en el porche, esperando inútilmente a que recapacitaran. Nunca lo hicieron. Esa noche dormí en el asiento reclinado de mi coche, estacionada en un Walmart, con apenas $25 en el bolsillo. Llamé y escribí mensajes a Andrés, rogando por ayuda, pero nunca obtuve respuesta. Así pasé 2 semanas viviendo en mi auto, duchándome en un gimnasio gracias a mi membresía y usando computadoras de la biblioteca para buscar empleo y un lugar donde vivir. Durante semanas seguí llamando a mis padres, dejando mensajes cada vez más angustiados que jamás recibieron respuesta. Una noche, incapaz de soportar la incertidumbre, pasé con el coche frente a su casa. Allí estaba el auto de Andrés estacionado en la entrada. Toda mi familia se encontraba reunida, menos yo. Fue el punto más bajo de mi vida,
me sentí completamente abandonada, sin un hogar al que regresar y sin nadie en quien apoyarme. Aquellos que se suponía debían amarme sin condiciones me habían dado la espalda solo porque decidí seguir mi propio camino en lugar del que ellos habían trazado para mí. Una fría mañana de noviembre me refugiaba en un café local. Había pedido únicamente una taza de té para poder justificar el uso del wifi gratuito. Llevaba horas buscando ofertas de trabajo como diseñadora y alguna alquilera accesible. Mi aspecto reflejaba mi situación, la ropa arrugada, guardada en bolsas de basura dentro del coche donde vivía, y un aire descuidado a pesar de mis intentos por asearme en las duchas del gimnasio. Estaba tan concentrada en mi computadora que no advertí la presencia de alguien hasta que escuché mi nombre. Marisol. ¿Marisol Wilson? Alcé la vista y reconocí a Verónica Morales, una antigua colega de la agencia de marketing. Llevaba un elegante abrigo y una taza de café en la mano, luciendo exactamente como la profesional exitosa en la que yo nunca logré convertirme. Verónica, hola, dije, sintiéndome de inmediato incómoda por mi aspecto. Ella sonrió. Sabía que eras tú. Intenté localizarte, pero los correos de la agencia dejaron de funcionar cuando cerró. Se sentó frente a mí, sin hacer alusión a mi estado o, quizás, disimulando con educación. ¿Cómo has estado? ¿Encontraste algo nuevo? Por un momento pensé en fingir, en inventar alguna historia que me hiciera parecer estable, pero estaba demasiado agotada para seguir aparentando. No exactamente. He trabajado como freelance, pero apenas consigo proyectos. Y, ahora mismo estoy entre lugares. Ella me miró con preocupación. ¿Entre lugares? ¿Quieres decir que no tienes dónde vivir? Asentí con vergüenza, conteniendo las lágrimas. Marisol, ¿estás viviendo en tu coche? Preguntó directo, derrumbando mi último intento de mantener la compostura. Solo pude asentir mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mi rostro. Verónica se inclinó hacia mí y puso una mano sobre mi brazo. ¿Por qué no nos contactaste? El equipo se ha mantenido en comunicación desde el cierre. No quería que supieran que estaba fracasando. Todos parecían salir adelante. Ella negó con la cabeza. Créeme, todos pasamos por momentos duros. Yo estuve 6 semanas desempleada antes de encontrar algo. Me observó un instante más antes de preguntar. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida de verdad? No supe qué responder. Viví a base de barras de granola y menús baratos de comida rápida. Vamos, recoge tus cosas, dijo poniéndose de pie. ¿Te vienes conmigo? Antes de que pudiera oponerme, me ayudó a guardar mi computadora y mis pertenencias. Insistió en que dejara mi coche en el estacionamiento del café y me llevó en el suyo. Media hora después, estábamos en su departamento, cálido y acogedor. Me preparó sopa y sándwiches, y después me mostró un cuarto de huéspedes. No es gran cosa, pero tienes cama y privacidad. Quédate el tiempo que necesites, dijo colocando toallas limpias en el mueble. Estaba abrumada por su generosidad. No puedo aceptar tanto, Verónica. Solo éramos compañeras de trabajo. Éramos un equipo, y ahora somos amigas. Esto es lo que hacen los amigos. Además, añadió con una sonrisa, puede que tenga una oportunidad laboral para ti. Me explicó que su novio, Miguel, tenía un pequeño estudio de diseño web y necesitaba apoyo con gráficos e interfaces. El sueldo no era alto, pero era trabajo estable. No prometo nada, hablaré con él esta noche. Por ahora, date una ducha, descansa y mañana veremos. A la mañana siguiente me acompañó al estudio. Era un espacio modesto, pero con mucho potencial. Miguel revisó mi portafolio, y tras unos minutos, me ofreció un puesto. No era el nivel al que había trabajado antes, pero significaba un ingreso fijo. Acepté de inmediato. Esa misma tarde Verónica me llevó a recoger mi coche y mis pocas pertenencias. Mientras ordenábamos la habitación de invitados, mi teléfono sonó con un número desconocido. ¿Es Marisol Wilson? Preguntó una voz. Sí, soy yo. Habla Rosa Delgado, vecina de tu abuela. He intentado contactarte. La salud de Dolores se ha deteriorado y los médicos no son optimistas. Ella pregunta por ti. Creo que deberías venir. Con el corazón encogido le expliqué la situación a Verónica, quien no dudó. Te llevo ahora mismo. Solo aviso a Miguel de que reagendo mi reunión. 3 horas más tarde llegamos al hospital. Mi abuela se veía frágil en aquella cama, conectada a oxígeno y monitores. Sus ojos, sin embargo, brillaron al verme. Extendió su mano temblorosa. Mi Marisol,
sabía que vendrías. Pasé la noche a su lado, contándole sobre la oportunidad de trabajo, evitando cargarla con mis problemas recientes. Ella estaba demasiado débil para angustiarse. En cambio, preferí mostrarle un rayo de esperanza. Siempre te lo dije, susurró con voz débil, uno se abre camino por sí mismo. En la madrugada me pidió que buscara una pequeña caja en su bolso. Dentro había una llave y un documento doblado. Es mi testamento. La casa es para ti, siempre fue mi intención. Intenté objetar, asegurarle que se recuperaría, pero me interrumpió con firmeza. Escucha, tienes la fuerza. Tu hermano Andrés ya tiene a tus padres. Tú necesitas raíces. 2 días después, Dolores falleció en paz, mientras sostenía mi mano. Entre el dolor, tuve que enfrentar los trámites. El hospital avisó a mis padres, quienes llegaron al funeral con la expresión correcta de duelo, pero sin involucrarse demasiado en los detalles. Todo cambió en la lectura del testamento. Tal como lo había dicho mi abuela, la cabaña y sus ahorros pasaban a mi nombre, dejando a mi madre y a Andrés apenas algunos recuerdos menores. El rostro de mi padre se endureció de ira mientras mi madre rompía en llanto. Después de que el abogado se marchó, ella me acusó entre lágrimas, siempre favoreciste a Andrés. Lo cierto es que no fue falta de cariño lo que me alejó, sino las limitaciones de mi propia vida. Aún así, el abogado recogió las llaves de la casa de mi abuela y comenzó con el papeleo para entregarme lo que jamás imaginé que sería mío, una herencia inesperada. La cabaña necesitaba algunas reparaciones. Aunque había sido cuidada con esmero, su interior reflejaba claramente los 85 años de mi abuela Dolores, tanto en la decoración como en los electrodomésticos. Sin embargo, ahora era mía. Un hogar que nadie podía arrebatarme. Verónica Morales, siempre leal, me ayudó en la mudanza. Trajo lo necesario desde su departamento y pasó un fin de semana entero conmigo limpiando. Mientras fregábamos la cocina, exclamó. Tiene buena estructura, y la luz natural es increíble para un estudio de trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, esa noche me dormí sintiéndome segura, con un atisbo de esperanza. En el jardín de mi abuela, aunque descuidado, aún podía percibir su voz en mi memoria. Marisol, tú siempre fuiste capaz de construir tu propio refugio. Con un techo firme sobre mi cabeza y un empleo remoto estable, empecé a reconstruir mi vida. Transformé una pequeña sala delantera en mi oficina, invirtiendo en un escritorio nuevo y el equipo de diseño que necesitaba. Miguel, mi jefe, quedó satisfecho con mis avances y poco a poco me dio más responsabilidades y mejor sueldo. La cabaña misma se convirtió en mi proyecto personal. La fui renovando cuarto por cuarto, siempre preservando el carácter que tanto había amado mi abuela Dolores. El jardín, que había sido su orgullo, pasó a ser mi terapia de fines de semana. No sabía nada de plantas, pero compré libros, miré vídeos y con paciencia conseguí devolverle vida a los canteros. Al principio, vivir en un pueblo después de tantos años en la ciudad fue un cambio duro. ¿Me mantenía aislada? Todavía herida por el rechazo de mi familia y desconfiada de crear nuevos lazos. Pero en los pueblos pequeños la gente termina acercándose quieras o no. La primera a entenderme la mano fue Mrs. Martínez, mi vecina, que apareció con una cazuela como bienvenida, recordándome que siempre había sabido que yo era la nieta de Dolores. Luego fue Tom, del local de herramientas, quien comenzó a guardarme manijas antiguas de puertas porque pensaba que combinarían con la cabaña. Pronto me descubrí saludando con la mano a conocidos de camino a la oficina de correos o al mercado. 6 meses después, encontré mi primera amistad real en el pueblo. Había comenzado a frecuentar la librería local, tanto por inspiración en diseño como por el excelente café de su pequeño café anexo. El dueño, Javier Torres, tenía más o menos mi edad y había heredado la tienda de su tío apenas un año antes de mi llegada. «Vas a desgastar ese libro de diseño», bromeó un día, al verme hojeando por enésima vez el mismo ejemplar mientras pedía café. «¿Por qué no lo compras ya?» «Por presupuesto», respondí con una sonrisa. «Estoy renovando poco a poco». Al día siguiente, al entrar, encontré el libro envuelto tras el mostrador con una nota que decía, «Honorarios de consultoría en renovación. Gracias por mejorar nuestro menú de café». Así comenzó nuestra amistad, entre libros y tazas compartidas, recomendaciones y largas conversaciones que luego se extendieron a comidas. Javier tenía una manera de escuchar sin juzgar, tan distinta a la de mi familia. Cuando finalmente le conté toda mi historia, guardó silencio hasta el final y solo dijo: «Tus padres realmente no saben lo que pierden». Con el tiempo, mis habilidades crecieron y mi lista de clientes también. Me atreví a dar un paso arriesgado, usar mis ahorros para abrir mi propio estudio, Elevation Designs, dedicado a crear identidad visual para pequeños negocios. Había aprendido en la empresa de Miguel que muchos comercios locales sufrían con su imagen,
pero no podían pagar agencias grandes. Empecé con una página web y unas tarjetas, y luego me acerqué a tiendas y restaurantes. Mi primer cliente fue el propio Javier, que necesitaba un logotipo y nueva señalización para su librería. A partir de ahí, el boca a boca hizo su trabajo. Un año después tenía suficiente clientela estable como para dejar mi empleo en la empresa de Miguel, aunque seguimos colaborando y recomendándonos clientes. Mi negocio creció al mismo ritmo que la cabaña. Reemplacé el viejo techo, instalé un sistema de calefacción moderno y renové la cocina, manteniendo los armarios que tanto le gustaban a mi abuela. Con cada mejora, la propiedad ganaba valor, pero para mí lo más importante era que se convirtiera en un espacio que la honrara, al mismo tiempo, reflejara mi esencia. El jardín floreció gracias a mis cuidados, y añadí un pequeño patio con una fogata para disfrutar en las noches tranquilas. Javier solía acompañarme, trayendo libros o simplemente escuchando mis ideas. 5 años después del fallecimiento de mi abuela Dolores, mi vida era otra. Elevation Designs ya contaba con 3 empleados y funcionaba en un garaje que convertí en oficina. Me había integrado plenamente a la comunidad, incluso formaba parte de la Asociación de Pequeños Negocios y ayudaba a organizar el Festival Anual de Arte. Con Javier, la amistad se había transformado en algo más profundo, aunque avanzábamos despacio, valorando la independencia de cada uno. Mi círculo cercano incluía a Verónica Morales y Miguel, quienes venían a visitarme, y a muchos otros conocidos del pueblo. De mi familia no volví a saber nada. Ni de mis padres, Carlos y Elena, ni de Andrés. A veces llegaba una tarjeta navideña con sus nombres impresos y sin mensajes. Yo enviaba algo similar, sin romper del todo el último hilo, pero cuidando de no abrir la puerta al dolor otra vez. La cabaña, que había sido el refugio de mi abuela, se transformó en el mío. La chica que una vez durmió en su coche, ahora poseía una casa libre de deudas, un negocio rentable y amistades sinceras. Había logrado exactamente lo que mi abuela siempre creyó posible, construir mi propio refugio, en lo material y en lo emocional. Lo que no sabía era que aquella paz conquistada estaba a punto de quebrarse por quienes me habían dado la espalda años atrás. La primera señal llegó en forma de un correo electrónico de Andrés, un martes cualquiera. Ver su nombre en mi bandeja tras 5 años de silencio hizo que el café se me volviera amargo. El asunto decía, poniéndonos al día, querida Marisol. El mensaje estaba lleno de una calidez falsa. Ha pasado demasiado tiempo. Encontré tu página del Basen Design y me impresionó todo lo que has logrado. Papá y mamá comentaron que hace años no saben nada de ti y están preocupados. Espero que todo esté bien. Hablemos pronto. Andrés. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo ese texto breve. No había ni una sola mención a los años de silencio cuando más los necesité. Ni a la crueldad de su rechazo cuando me quedé sin hogar. Solo un poniéndonos al día, como si simplemente nos hubiéramos distanciado por descuido mutuo. Le mostré el correo a Javier Torres durante nuestro almuerzo ese día. Esto suena a que alguien quiere algo, comentó, devolviéndome el teléfono. No es común que alguien reaparezca después de 5 años de silencio solo para saludar. Asentí, porque la misma sospecha ya me rondaba en la mente. La situación era demasiado extraña. ¿Por qué justo ahora? ¿Vas a responderles?, preguntó Javier. Lo pensé un momento y respondí. Todavía no. Quiero esperar un poco, ver si detrás de este repentino interés hay algo más. No tuve que esperar mucho. 3 días después, la pantalla de mi teléfono mostró el número de mis padres. Tras tantos años sin contacto, ver ese nombre me sorprendió tanto que contesté sin pensar. Marisol, querida, la voz de mi madre sonaba exageradamente alegre. ¡Qué alegría escuchar tu voz otra vez! Hola, mamá, respondí con neutralidad. Esto sí que es inesperado. Hemos estado pensando mucho en ti últimamente, continuó ella. Andrés dijo que había intentado comunicarse y no recibió respuesta. Nos preocupamos. He estado ocupada, ya sabes. Dirigir un negocio consume casi todo mi tiempo. Sí, vimos tu página web. Muy impresionante, cariño. Tu padre y yo comentábamos lo orgullosos que estamos de lo que has logrado. Las palabras sonaban huecas, considerando los años de críticas y abandono. Antes de que pudiera contestar, ella siguió. En fin, sentimos mucho los malentendidos del pasado. La familia es lo más importante y nos encantaría volver a acercarnos. Tal vez podríamos visitarte pronto. ¿Malentendidos?, repetí, incapaz de ocultar el filo en mi voz. ¿Así llamas a haberle dado la espalda a tu hija cuando estaba sin hogar? Se hizo un silencio breve. Después, con un tono más bajo, mi madre dijo.
Todos cometimos errores, Marisol. Nosotros también atravesábamos un momento difícil, pero eso ya quedó atrás. Lo que importa ahora es reconstruir la relación. Su tono me sonó ensayado, como si hubiera practicado cada palabra antes de marcar. Respondí que lo pensaría, sin comprometerme con fechas, y terminé la llamada lo antes posible. Esa misma noche recibí otra llamada, esta vez de Andrés. Contra mi mejor juicio, contesté. Hola, hermanita, saludó con un entusiasmo forzado. Mamá dijo que hablaron. Me alegra tanto que volvamos a reconectar. ¿Qué está pasando, Andrés? Pregunté directamente. ¿Por qué este repentino interés en una reunión familiar después de 5 años? Se rió, aunque su risa sonó forzada. ¿Es que un hermano no puede querer recuperar el contacto? Pero ya que lo preguntas, las cosas no han sido fáciles últimamente. Durante 20 minutos me relató la situación, había tomado malas decisiones de inversión y perdió casi todos sus ahorros, además de endeudarse gravemente. Mi padre, Carlos, se había visto obligado a jubilarse antes de tiempo tras una investigación interna en el banco por irregularidades en su gestión. Aunque no enfrentó cargos, su reputación quedó destrozada. Mi madre, Elena, sufría problemas de espalda que le impedían trabajar jornadas completas en el hospital. Tuvimos que reducirnos mucho, explicó Andrés. El condominio fue embargado y papá y mamá tuvieron que vender la casa. Ahora viven en un departamento pequeño. Lamento escuchar eso, dije con sinceridad, a pesar de todo. Sí, bueno, la familia debe mantenerse unida en tiempos difíciles, ¿no? Añadió, sin notar la ironía de sus propias palabras. En fin, pensábamos ir a visitarte el próximo fin de semana. Conocer tu ciudad, ver la antigua casa de la abuela Dolores, reconectar. Accedí de mala gana a un almuerzo de sábado, dejando claro que sería una visita breve, nada de quedarse a dormir. Después de colgar, llamé a Javier. Vendrán el sábado, le dije. Y por lo que contó Andrés, están en problemas financieros. ¿Quieres que esté contigo? Ofreció. Acepté agradecida, ya sentía ansiedad por el reencuentro. El sábado llegaron. Sus presencias, reducidas por las circunstancias, contrastaban con la imagen que guardaba de ellos. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos, mientras Andrés se quedó atrás observando la cabaña con demasiado interés. Has hecho maravillas con el lugar, comentó mi madre mientras les daba un recorrido. Está mucho más lindo que cuando tu abuela vivía aquí. La abuela Dolores siempre lo mantuvo perfectamente bien, respondí. Yo solo he actualizado algunos detalles, respetando su estilo. Debió costar una fortuna, intervino mi padre, mirando los nuevos electrodomésticos de la cocina. Parece que tu pequeño negocio de diseño va bastante bien. Elevation Designs va muy bien, contestó Javier con naturalidad. Marisol tiene clientes en 3 estados. La mirada de mi padre se estrechó al verlo allí. Claramente no esperaba que yo tuviera apoyo. ¿Y usted es Javier Torres? Así es. Soy dueño de la librería del pueblo y conozco a Marisol desde que se mudó aquí. El almuerzo transcurrió en medio de halagos a la casa y comentarios velados sobre sus dificultades. Mi madre mencionó 3 veces lo estrecho que era su apartamento. Andrés habló del mercado laboral como un lugar imposible, a pesar de sus cualificaciones. Cuando ya se marchaban, Andrés pidió usar el baño. Tardó demasiado y al volver llevaba el teléfono en la mano. Buena señal aquí, dijo con aparente casualidad. Esta cabaña tiene una estructura sólida. Es una excelente inversión. Tras su partida, Javier me ayudó a recoger. Eso fue incómodo, dijo mientras cargaba el lavavajillas. ¿Notaste que tu hermano tomó fotos de cada habitación? Asentí, con un mal presentimiento en el estómago. Mi padre había preguntado por los valores inmobiliarios de la zona y mi madre insistió en lo mucho que se desperdiciaba tanto espacio para una sola persona. ¿Están planeando algo?, dijo Javier, poniendo en palabras lo que ambos sabíamos. Ten cuidado, Marisol. Durante la semana siguiente recibí llamadas diarias. Mi madre pedía recetas que había probado en el almuerzo. Mi padre hacía preguntas sobre el sistema de calefacción. Andrés quería saber si conservaba la escritura original de la abuela Dolores. Cada conversación parecía una manera de tantear mis puntos débiles. La verdad se reveló en su segunda visita, 2 semanas después. Mientras estábamos en el jardín, mi padre lo dijo sin rodeos. Marisol, tu madre y yo lo hemos estado pensando. Esta casa tiene 3 habitaciones y tú vives sola. Nosotros sufrimos en ese diminuto departamento. Lo lógico sería mudarnos aquí.
Una casa familiar debe estar habitada por la familia. Me quedé mirándolo, sin poder articular palabra al principio. Finalmente reuní el valor y les dije con firmeza. Esta es mi casa. La heredé de mi abuela. Mi madre, sin perder la oportunidad de intervenir, replicó con tono acusador. Sí, pero seguramente ella pensó en toda la familia. No habría querido que nosotros pasáramos dificultades mientras tú tienes tanto espacio. Sentí la rabia subir por mi pecho y respondí con calma contenida. No, mamá. Ella me la dejó a mí porque sabía que la cuidaría y porque era consciente de que yo era la única que realmente la valoraba. Mi padre me miró con desdén y dijo con suficiencia. No importa lo que ella haya querido. Somos familia, debemos apoyarnos. Andrés puede quedarse en la habitación sobre el garaje, y tu madre y yo ocuparemos el dormitorio principal. Me quedé atónita. Ese cuarto es mi oficina, donde trabajo. Contesté indignada. Como si diera con la solución perfecta, mi madre insistió. Puedes mover tu computadora al comedor, así aprovechas mejor los espacios. Respiré hondo y dije sin titubear. Eso no va a pasar. Lamento su situación, pero no pueden mudarse aquí. La discusión se volvió cada vez más tensa. Mi padre elevaba la voz con insistencia, mi madre lanzaba comentarios pasivo-agresivos entre lamentos, mientras Andrés permanecía callado, entretenido con su teléfono. En cuanto se fueron, llamé de inmediato a mi abogado, el mismo que había gestionado el testamento de la abuela Dolores. Le expliqué todo y le pedí que revisara nuevamente la documentación de la propiedad. Su respuesta fue tranquilizadora. Todo está en orden. La casa está únicamente a tu nombre. Ellos no tienen derecho legal sobre ella. Aún así, siguiendo la recomendación de Javier Torres, instalé cámaras de seguridad que cubrían cada entrada de la casa. Algo me decía que aquello no había terminado. 3 semanas después, tuve que viajar a Boston para asistir a una importante conferencia de diseño. Era la oportunidad de establecer contactos con posibles clientes y conocer nuevas tendencias del sector. Javier se ofreció a vigilar la casa en mi ausencia, aunque solo podía pasar de vez en cuando porque debía atender su librería. La conferencia duraba 3 días. En la segunda noche, mientras asistía a una recepción de networking, recibí un mensaje de mi vecina, la señora Martínez. Pensé que regresabas mañana. Vi luces encendidas en tu casa y gente entrando. Todo está bien. El corazón me dio un vuelco. La llamé de inmediato. Mrs. Martínez, todavía estoy en Boston. No debería haber nadie en mi casa. Ay, querida, ¿quieres que avise a la policía? Me preguntó con preocupación. Dame un minuto, voy a revisar las cámaras y te llamo de vuelta, respondí intentando mantener la calma. Abrí la aplicación de seguridad con los dedos temblorosos. Las imágenes mostraban el coche de mi padre en el garaje y a 3 figuras descargando cajas y maletas. Lo peor fue ver cómo mi padre forzaba la cerradura de la puerta trasera y luego dejaba entrar a mi madre y a Andrés. Marqué enseguida a Javier, que estaba cerrando la librería. Se están metiendo en mi casa, le dije, con la voz quebrada. Están mudándose mientras no estoy. Voy para allá ya mismo. ¿Llamo a la policía? Espera, primero intentaré llamarlos. Marqué el celular de mi padre. Miré la cámara y vi cómo veía la llamada y la rechazaba. Probé con mi madre y con Andrés, con el mismo resultado. Finalmente, marqué al teléfono fijo que yo misma había instalado en la cabaña. Tras varios timbrazos, Andrés contestó con naturalidad. Hola, Residencia Wilson. Andrés, ¿qué demonios haces en mi casa? Exigí. Hubo un silencio y luego suspiró. Marisol, íbamos a llamarte mañana. Solo nos estamos acomodando. Sentí que la sangre me hervía. ¿Acomodándose? ¿Forzaron la puerta? Eso es allanamiento. No seas dramática, replicó con frialdad. Esta es una casa familiar, y nosotros también somos parte de ella. Además, ¿para qué necesitas tanto espacio solo para ti? Escuché la voz de mi padre de fondo. Dile que lo hablaremos cuando regrese. La decisión ya está tomada. Tienen media hora para salir de mi casa, o llamaré a la policía, les advertí, intentando controlar la rabia. La voz de Andrés cambió de tono. Sería un error, Marisol. No tenemos a dónde ir. Llamar a la policía contra tu propia familia sería cruel. Además, papá y mamá son los que tienen la verdadera conexión con esta casa, no tú. Me quedé helada cuando agregó.
Ya hablamos con un abogado. Pensamos impugnar el testamento. La abuela Dolores ya no estaba del todo lúcida cuando hizo esos cambios. Tenemos un buen caso. El miedo me atravesó, aunque sabía que no tenían fundamentos legales. Sin embargo, la idea de un pleito judicial era angustiante. Terminé la llamada y reservé el primer vuelo de regreso. Aunque eso significara perder el último día de la conferencia, Javier me esperaba en el aeropuerto con el rostro serio. ¿Siguen ahí? Pasé esta mañana y tu padre me dijo que era un asunto de familia, que no me metiera. ¿Avisaste a la policía? Pregunté de inmediato. No. Pensé que esa decisión debía ser tuya. Pero si hablé con tu abogado. Me aseguró que lo de la impugnación es un disparate. Tu abuela se sometía a revisiones cognitivas periódicas como parte de su tratamiento, y estaba en pleno uso de sus facultades cuando actualizó su testamento. Al llegar, me encontré con un escenario que me desgarró. Mis padres ya habían hecho suyas partes visibles de la casa. Cojines de mi madre en el porche, un palo de golf de mi padre junto a la puerta. Entré con mi llave y lo que vi dentro fue peor. La sala que yo había decorado con cuidado estaba desordenada, cajas de sus pertenencias amontonadas en cada rincón, y en la repisa habían colocado viejas fotos familiares que yo había quitado años atrás, reemplazando las mías. Mi madre salió de la cocina, sorprendida. Marisol, no te esperábamos hasta mañana. Claramente, respondí con frialdad. ¿Dónde está papá? En el dormitorio principal, ordenando su ropa, contestó con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Esa simple frase me encendió la sangre. Fui a mi habitación y allí estaba mi padre colgando sus trajes en mi armario, empujando mi ropa hacia un lado. Andrés, mientras tanto, había tomado mi oficina sobre el garaje, desplazando mi equipo de diseño a un rincón para hacer espacio a su cama. Los reuní en la sala principal de la casa, el lugar que durante años había guardado tantas memorias familiares, aunque en ese momento se sentía cargado de tensión. Javier Torres permanecía justo detrás de mí, recto, transmitiendo calma y respaldo. Su sola presencia me recordaba que no estaba sola en ese enfrentamiento. Inspiré profundamente y hablé con firmeza, consciente de que mi voz temblaba un poco por la mezcla de indignación y tristeza. Es momento de que se vayan de aquí. No hay nada más que hablar. Mi padre, Carlos, reaccionó de inmediato. Adoptó el mismo tono autoritario que había usado en mi infancia, ese con el que solía callar cualquier réplica. Marisol, piénsalo bien. No seas terca. Esta situación es lo que más conviene a todos. Tú tienes esta casa enorme y vacía, mientras nosotros hemos estado lidiando con problemas que podrías ayudarnos a solucionar. Lo miré con determinación. Eso que llamas problemas son consecuencia de sus propias decisiones. Y aunque no lo fueran, no tienen nada que ver con mis derechos legales como propietaria. No esperaba que Elena, mi madre, fuera la siguiente en hablar, y menos con un tono tan frío. Al final, tú ni siquiera tienes una familia de verdad. Ni esposo, ni hijos, solo tú y esa pequeña empresa tuya que consumes día y noche. No puedes compararte con lo que nosotros necesitamos. Esta casa nos serviría más que a ti. Javier adelantó un paso, su voz clara y segura. Con todo respeto, eso no es como funcionan las cosas. La propiedad es de Marisol y punto. La mirada que mi padre le lanzó habría sido suficiente para intimidar a cualquiera, pero Javier se mantuvo sereno. Esto no tiene nada que ver contigo, espetó Carlos con dureza. Es un asunto que debemos resolver entre familia. Me indigné. Javier es más familia para mí que cualquiera de ustedes. Él estuvo a mi lado cuando no tenía nada, cuando pasaba noches enteras sin un techo ni comida suficiente. Y ustedes me dejaron sola. Mi hermano Andrés, como siempre, reaccionó con desprecio, agitando una mano en el aire como si yo exagerara. Eso ya quedó en el pasado. Estamos aquí ahora, dispuestos a recomenzar. Somos familia. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas de rabia. No, Andrés. Lo que ustedes quieren no es reconciliación. Lo que desean es quedarse con mi casa. La máscara de mi padre se desmoronó y habló con frialdad. Esta casa la tomaremos, sea como sea. Ya consultamos con un abogado y sabemos cuáles son nuestras opciones. Opciones inexistentes, respondí sin titubeos. La escritura está a mi nombre. Legalmente me pertenece. Él sonrió, convencido de que me intimidaría. Por ahora, dijo, con un tono inquietante. Tenemos pruebas de que tu abuela estaba perdiendo la lucidez, y como descendientes directos, podemos reclamar la herencia de forma legítima.
Supe en ese instante que era un farol, pero ya había llegado demasiado lejos. Sin vacilar, saqué mi teléfono del bolsillo. ¿Qué piensas hacer?, preguntó mi madre alarmada, los ojos muy abiertos. Llamar a la policía y denunciar que hay intrusos en mi casa. No somos intrusos, somos tu familia. Siguió con desesperación. La familia no irrumpe a escondidas en la casa de alguien, contesté mientras la operadora atendía la llamada. Le di mi dirección, expliqué que habían entrado sin permiso y que se negaban a salir. Mi padre intentó arrebatarme el teléfono, pero Javier se interpuso firme, bloqueando su avance. No empeore esta situación, le advirtió con voz grave. Los 15 minutos que tardó la patrulla en llegar parecieron eternos. Nadie habló, la sala estaba cargada de tensión, los relojes parecían detenerse. Al fin, los golpes en la puerta sonaron como un alivio. Abrí y recibí a los oficiales, entregándoles de inmediato mi identificación con la dirección y la escritura de la casa. Entraron sin autorización mientras yo estaba fuera y se niegan a marcharse, les expliqué con calma, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Mi padre trató de suavizar la situación. Es solo un desacuerdo familiar, no un asunto para la policía. El agente más veterano no se dejó engañar. Señor, si usted no vive aquí legalmente y la propietaria exige que se retire, debe hacerlo. De lo contrario, será arrestado por allanamiento. Es ridículo. Ella es mi hija. Bramó Carlos. Eso no lo autoriza a entrar sin permiso, le respondió el oficial con severidad. Tiene 30 minutos para recoger lo básico. El resto puede coordinarlo en otra ocasión. Bajo la mirada vigilante de los policías, comenzaron a empacar. Mi madre se acercó a mí, lágrimas recorriendo sus mejillas. ¿Cómo puedes hacer esto con tus propios padres? La miré sin bajar la vista. De la misma manera que ustedes pudieron cerrarme la puerta cuando más los necesité. Les mostré a los agentes las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se veía claramente la irrupción. Me recomendaron solicitar una orden de restricción, y mi abogada presentó la solicitud al día siguiente. En menos de una semana, el juez la aprobó de manera provisional, impidiéndoles acercarse a mi propiedad. Mientras los veía salir escoltados, sentí un torbellino de emociones, dolor por lo profundo de su traición, rabia por su descaro, pero también una sensación de alivio, de justicia. Por primera vez en mi vida me había plantado ante sus manipulaciones y abusos emocionales. Esa misma noche cambié las cerraduras. Luego me senté con Javier en el columpio del porche, el mismo que mi abuela Dolores solía usar al atardecer. Hiciste lo correcto, me dijo, pasándome un brazo por los hombros. Lo sé, susurré mirando las estrellas encenderse en el cielo oscuro. Pero nunca debió llegar a este extremo. El proceso legal se prolongó durante meses. La orden de restricción temporal se volvió permanente al descubrirse su plan premeditado. En los mensajes del teléfono de Andrés se leía cómo planeaban mudarse aprovechando mi ausencia y fingir estrés emocional si yo intentaba sacarlos. La amenaza de impugnar el testamento se derrumbó por completo cuando mi abogada presentó los informes médicos de la abuela Dolores, que confirmaban su lucidez hasta el final. Mi padre y Andrés se enfrentaron cargos menores y recibieron libertad condicional con horas de servicio comunitario. Nunca admitieron su culpa, repetían que los bienes familiares debían compartirse. Mi madre, en cambio, comenzó a mostrar señales de arrepentimiento. 3 semanas después de la audiencia recibí una carta manuscrita. No tenía nada del tono arrogante y defensivo de antes. Esta vez parecía sincera. No espero tu perdón. Solo necesito que sepas que ahora comprendo el daño que te hicimos. No hablo únicamente de lo ocurrido estos meses, sino de toda tu vida. Tu padre y Andrés siguen enojados, pero yo ya no puedo seguir engañándome. Cuando más nos necesitabas, te dimos la espalda. Eso no tiene justificación. Leí esas palabras varias veces. Una parte de mí quería creer en su arrepentimiento, otra seguía temiendo que todo fuera un nuevo intento de manipulación. Tras pensarlo con calma, decidí responder de manera breve y cordial, reconociendo su disculpa, pero sin abrir la puerta inmediata a una reconciliación. La confianza, una vez rota de manera tan profunda, no podía restaurarse de la noche a la mañana. Aquella experiencia me dejó cicatrices emocionales que no desaparecían con el tiempo, y consciente de ello, busqué ayuda profesional. Empecé terapia con una especialista en traumas familiares y también me uní a un grupo de apoyo para personas con vínculos dañinos o relaciones tóxicas dentro de su propia familia. Escuchar las vivencias de otros, que también habían sido traicionados por sus seres queridos, me permitió comprender que lo que me había sucedido no era un caso aislado. Aprendí que poner límites no solo era válido, sino fundamental para comenzar a sanar.
Mi terapeuta me repetía con frecuencia una idea que terminó grabándose en mí: la familia no se define por la sangre, sino por el amor constante, el respeto y el apoyo verdadero. Al reflexionar sobre quiénes habían sido realmente ese soporte en mi vida, no podía evitar pensar en Javier Torres, cuya compañía incondicional se convirtió en la base de mi felicidad. También estaba Verónica Morales, que me tendió la mano justo cuando más lo necesitaba. A ellos se sumaban mis vecinos y los pequeños empresarios de la comunidad, quienes me recibieron sin juzgarme. Mi relación con Javier se fortaleció durante aquellos meses complicados. Su lealtad y firmeza frente a la crisis familiar me mostraron lo que significa un compañerismo auténtico. En el primer aniversario del allanamiento, me sorprendió con una propuesta de matrimonio en el jardín de mi abuela Dolores, un espacio que para entonces ya brillaba gracias a las flores perennes que yo había sembrado en su memoria. Con un anillo sencillo y elegante, me dijo: mereces una familia que valore lo que eres, y me sentiría honrado de comenzar esa familia contigo. 6 meses más tarde, nos casamos en una ceremonia íntima celebrada precisamente en ese jardín. Verónica fue mi dama de honor y Miguel acompañó a Javier en el altar. Ni mis padres ni Andrés fueron invitados. Aquella decisión no respondía a rencor, sino a la necesidad de proteger la alegría del momento. Aquel día estuve rodeada de las personas que yo misma había elegido, aquellas que demostraron su cariño con hechos, no solo con palabras vacías o vínculos de sangre. Con el paso del tiempo, mientras mi vida alcanzaba cierta estabilidad, empecé a pensar en cómo transformar ese dolor vivido en algo constructivo. La cabaña, que antes había sido fuente de conflictos, se convirtió en un refugio no solo para mí, sino también para otros que atravesaban situaciones similares. Creé una pequeña fundación en nombre de mi abuela Dolores, destinada a ofrecer vivienda temporal y orientación laboral a jóvenes rechazados por sus familias. Cuando la prensa local cubrió la inauguración, lo resumí en una frase: todos merecen un lugar seguro donde aterrizar, y también la oportunidad de construir su propia historia de éxito. La primera beneficiaria fue Isabel, una estudiante de diseño gráfico de 22 años que había sido abandonada por sus padres tras cambiar de carrera de negocios a arte. Su historia reflejaba en muchos aspectos la mía. Le ofrecí el pequeño apartamento que había sobre el garaje, ahora reformado como vivienda, además de una pasantía en LE Designs. Ver cómo recuperaba la confianza en sí misma me hizo recordar mis propios pasos hacia la recuperación. 5 años después de haber sido rechazada por mi familia biológica, había logrado levantar algo mucho más sólido que los lazos que se quebraron: un hogar, un matrimonio, un negocio y un propósito que honraba el legado de mi abuela Dolores, extendiendo hacia otros la fe que ella siempre tuvo en mí. De tanto en tanto recibía noticias de mis padres y de Andrés a través de conocidos. Mi padre, Carlos, jamás aceptó su error, insistía en que yo había sido egoísta y rencorosa. Andrés se había mudado a otro estado intentando empezar de cero tras sus fracasos financieros. Mi madre, Elena, en cambio, había decidido separarse de mi padre e intentar reconstruir su vida de manera independiente. Ese cambio, al menos, me indicó que había aprendido algo de la ruina familiar. Aunque en teoría las puertas para una reconciliación nunca estuvieron completamente cerradas, sabía que cualquier intento debía basarse en un respeto real y no en la conveniencia. Hasta que eso sucediera, si alguna vez ocurría, yo prefería seguir nutriendo los vínculos sanos y genuinos que sí me demostraban su valor. En muchas noches tranquilas, sentada en el jardín de mi abuela junto a Javier, reflexionaba sobre lo lejos que había llegado, de no tener un techo propio a convertirme en propietaria, de ser la hija rechazada a convertirme en alguien capaz de brindar refugio a otros. Aprendí que la verdadera familia es un privilegio ganado con afecto y respeto. Y entendí algo más: no tener familia es infinitamente mejor que sostenerse en una que te destruye. Lo compartí con mi grupo de apoyo en mi última sesión: crear tu propia familia elegida no solo es posible, sino que puede ser más enriquecedor que aferrarse a lazos tóxicos de sangre. La cabaña que me dejó mi abuela ya no era solo una herencia material. Se transformó en el reflejo de mi lucha por defenderme y reafirmar mi valor. Cada rincón de esa casa narraba mi historia: el dolor de ser rechazada, la fuerza de resistir y el orgullo de haber construido algo propio. Pero más allá de las paredes y el jardín florecido, comprendí que lo verdaderamente importante era lo que yo misma había logrado reconstruir: una vida tejida a partir de vínculos sinceros, un amor que se sostenía en la lealtad de Javier y una comunidad que me abrió las puertas cuando más lo necesitaba. No se trataba de recuperar el pasado ni de forzar lazos rotos, sino de elegir conscientemente con quién quería compartir mi camino. Hoy sé que la familia no siempre se encuentra en los apellidos ni en la sangre, sino en quienes celebran tus victorias, te sostienen en tus caídas y respetan tus límites. Esa certeza me acompaña cada día, y mientras observo las flores que brotan en el jardín de Dolores, me recuerdo que la mayor victoria no fue haber defendido una casa, fue haber defendido mi dignidad, y con ella, mi derecho a construir una vida en la que el amor y el respeto sean la verdadera herencia.